Algunos de los mensajes también bastante pasionales, ¿no? que se están sumando al programa. Nos acompaña en este siguiente bloque el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Se complica el partido. Se complica un poco el partido. Abdala, usted fue incluso integrante del directorio. ¿En qué años? Del 2001 al 2003. Bien. Estamos de alguna manera llevando adelante o pasando por los distintos aspectos que han sido cuestionados a la hora de pensar en este gran déficit que tiene la empresa, ¿no? Para algunos es un déficit sin valoración, más que un déficit que por un poco el propósito de la empresa, su cometido y las inversiones necesarias que había que hacer, bueno, es lo que hay que enfrentar. Para otros es un déficit que podría haber sido menor producto de una mala gestión. Y para otros incluso puede haber hasta actos ilícitos. Habrá que esperar que se pronuncie la comisión parlamentaria a estos efectos. Para usted. Bueno, yo ingreso a este partido en el segundo tiempo. No sé bien cómo va el partido porque no lo estuve siguiendo, pero voy a hacer mi aporte, voy a intentarlo. Está la famosa frase de que el fin no justifica los medios. Y aún aunque algunos medios justifiquen algunos fines, yo creo que no podemos pensar en que se haga cualquier cosa o que cualquier medio justifique cualquier objetivo por loable o altruista que sea. Yo creo que ANCAP, y voy a hablar en forma absolutamente desapasionada y objetiva, me voy a remitir a los números y a lo que arroja el balance del año 2014, está quebrada técnicamente, desde el punto objetivamente, de acuerdo a su situación patrimonial, a la relación de sus ingresos y sus egresos, al deterioro de la relación activo-pasivo. ANCAP tiene una relación activo-pasivo de 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 80% de los bienes que posee ANCAP equivalen al conjunto de la deuda, de su endeudamiento. O sea, ANCAP debe el 80% de los bienes que posee, incluyendo la refinería, los poliductos, el oleoducto, los créditos que tiene con relación a proveedores, etcétera, etcétera. Es una empresa que ha perdido valor patrimonial. En los últimos 3 años pasó de valer 1.150 millones de dólares en el año 2012, 850 en el 2013 y 425 en el 2014. Pierde dinero. Hace 5 años que tiene un resultado económico negativo. El último año perdió 323 millones de dólares. Ya se nos anuncia que esto se arrastra y se proyecta para el 2015 de la misma manera y que la pérdida superaría los 200 millones de dólares en el año que está por terminar. ¿A qué responde esto? Seguramente a distintas causas. Yo creo que hay 2 fundamentales, que las ha señalado y constatado el ministro Astori en condiciones o conceptualmente de manera muy similar al razonamiento que hacemos nosotros. El ministro Astori ha dicho, las inversiones, más allá de que estén justificadas o no, estuvieron mal programadas, mal coordinadas, el flujo de caja fue inadecuado y eso generó un determinado impacto, porque ANCAP se endeudó de tal manera, tiene un endeudamiento de 2.200 millones de dólares, la mayor parte de ese endeudamiento expresado en dólares, y 1.500 millones de dólares de ese endeudamiento es deuda financiera, es deuda con los bancos nacionales y con los bancos del exterior. Bueno, eso evidentemente le genera un peso a la economía de ANCAP que ANCAP no puede administrar, no puede gobernar, no puede superar. Por eso el propio gobierno, lo dijo el director de la OPP hace pocos días, está pensando en capitalizar la empresa. Las empresas que se capitalizan son aquellas que están en problemas. Hay que inyectarles dinero porque han perdido demasiado y no se sostienen. ANCAP, ¿por qué se ha sostenido a pesar de estar quebrada? Porque es del Estado, porque estamos todos los uruguayos atrás, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, y porque es monopólica, no tiene competencia. Ahora, en una empresa que fuera privada y en competencia, en este rubro como en cualquier otro, no hubiera subsistido. Bien. El argumento, déjame decir un argumento más porque algo escuché antes de entrar. El argumento de que estas inversiones eran necesarias y se va a ver el resultado dentro de algún tiempo, sí. Yo entiendo que es un argumento válido. Ahora, me pregunto, si las inversiones eran necesarias, ¿vale o tiene sentido o es legítimo hacerlas a cualquier costo, endeudarme sin límite? Porque algún día voy a tener rentabilidad, que yo quiero ver si va a haber rentabilidad. En algunos negocios puede ser que sí, bueno, es que en justamente otros creo si que no. fue un endeudamiento desprolijo o mal gestionada la forma de implementar las inversiones, es lo que queremos tratar de entender. Claro, yo creo que el endeudamiento es absolutamente insostenible por la razón que dije antes, porque la propia escala de ANCAP, la propia escala de su negocio, el mercado interno y su valor patrimonial o sus activos no son suficientes para soportar el endeudamiento que se contrajo. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Se podría haber hecho como el ministro Astori lo reclamaba. ¿Qué reclama el ministro Astori o qué denunció el ministro Astori en la comisión investigadora y antes en la opinión pública? Dijo, aquí habría que haber programado las inversiones con otra cadencia, con un flujo de caja que implicara que
el financiamiento de esas inversiones no se concentrara en uno o en dos ejercicios, porque algún día tendremos rentabilidad, puede ser, no lo sé, yo lo dudo, sobre todo con relación a algunos negocios, pero lo que tengo claro es que este proceso viene desde el año 2006, 2007 y que ya llevamos 5 años con pérdidas. Y pensemos solamente en esos 5 años donde el país perdió. El país perdió y sufrió las consecuencias, el costo económico, el costo productivo, el costo social, social más allá de lo de Alur, social de la sociedad en general, de pagar un combustible como estamos pagando, muy por encima de los valores internacionales. Siempre fue así, no voy a decir que esto es ahora así, pero que se ha agudizado notoriamente en este momento y que hoy tenemos una diferencia en el precio del gasoil, por ejemplo, de $14 por litro con relación a la paridad de importación. Si nosotros importáramos cada litro de gasoil, hoy en boca de expendio, en la estación de servicio, lo podríamos pagar 15 pesos menos, 14 pesos menos. Es una diferencia enorme y obviamente la diferencia de precio es mucho mayor. En la Argentina se paga mucho menos que eso. Digo 15 pesos menos después de haberle cargado todos los costos de importarlo, de internarlo en el territorio nacional, de depositarlo, de pagar las tasas que hay que pagar, de pagarle el margen al importador. No estoy proponiendo importar combustibles, que quede claro, yo soy partidario de que haya una refinería por la sencilla razón de que la tenemos. Y la estructura de ANCAP es la que es. Lo que pasa es que la tenemos que hacer rentable, eficiente, y tiene que funcionar y no tiene que dar pérdidas. Si lo de Alur se justificaba, a ver, que los compatriotas de Bella Unión estaban absolutamente venidos a menos y sin perspectivas ninguna de desarrollo personal, familiar y social, está bien. ¿Había que subsidiarlos? Puede ser. La vía que se eligió era la correcta. Generar esta empresa que hoy Pablo decía, hay 250 millones de dólares invertidos. Sí, pero hay muchos más recursos comprometidos. Hay más de 500 millones de dólares comprometidos, ya no en inversiones directas de ANCAP en Alur, sino de asistencias financieras, de avales bancarios que se otorgaron, de créditos que se le dio a Alur para poder funcionar, porque Alur durante todos estos años le pedía plata a ANCAP para pagarle a los proveedores. Y Alur además, ahí hay un subsidio encubierto, todos los uruguayos estamos subsidiando el precio que ANCAP le paga a Alur, o sea que se paga a sí misma precio de transferencia por el alcohol, por el etanol que ANCAP le compra a Alur, que en condiciones de mercado es un precio que estaría en los 0,80 dólares aproximadamente, centavos de dólar, y ANCAP lo está pagando 2,10, 2,20. O sea, estamos pagando por cada litro de etanol que después se mezcla con la nafta, que es un 10% de la nafta que se consume en el Uruguay, un sobreprecio de más de un 100%. ¿Hay explicación para esto, González? Sí, sí, que por supuesto. Es un precio interno. Nosotros forma parte de cómo está planteado el negocio. Las inversiones que se hicieron acá para mantener eso, y eso Pablo lo puede constatar, era cuando surgió la idea del plan de negocios de Alur, era con un barril a $100. Con un barril a $100. Entonces, están los números armados en función del barril a $100. Y hoy el barril está en 40. Y cuando armamos Alur, los biocombustibles no cotizaban en bolsa. Y hoy los biocombustibles cotizan en bolsa. Brasil no había realizado el plan etanol. Brasil saca el etanol por ductos desde dentro del continente y exporta a todo el mundo. India no estaba con la palma generando los aceites para los biocombustibles. O sea, en 10 años el negocio de los biocombustibles ha generado una dinámica que en la escala nuestra, por supuesto que no necesitamos tener un subsidio, pero es un subsidio que se gana en soberanía. Porque ese 10% de combustible es el 10% de dólares que ahorra el país, de divisa que ahorra el país, y que no está pagando afuera, o no está dando afuera a un señor de turbante que nos vende el petróleo. Entonces, eso es ganar soberanía. Eso es ganar soberanía, y estamos afirmando que nuestros negocios en los combustibles dependen de energías renovables. Entonces, ganamos soberanía, ganamos medio ambiente, ganamos... números país. Eso que no lo se podemos mide. analizar solamente con el Eso número. no se mide. Yo, francamente, ¿No le parece importante medirlo, digamos? No veo en esto una cuestión de soberanía. Puedo entender que se me diga que tenemos que tener un modelo productivo o industrial en materia de combustibles como tenemos desde el año 31, ahí sí por razones de soberanía, porque somos un mercado chico, entonces si dependiéramos solo de la importación, eso se prestaría a la especulación de lo que nos vendieran el combustible refinado. Que esta estructura, con todas las complejidades que tiene,
puede tener una justificación histórica desde ese punto de vista. Vale lo mismo para los que nos venden petróleo sin refinar, o sea, el razonamiento es el mismo. O sea, o dependemos de los que nos venden nafta refinada o dependemos de los que nos venden petróleo, sí, es lo mismo. No, con una diferencia, Graciano, Si y nosotros es no producimos petróleo. con una diferencia, y es que el petróleo es un commodity que cotiza de acuerdo a dos valores internacionales, que son el Brent o el WTI. En el tema de los combustibles, el mercado es mucho más diverso, hay muchos más competidores, hay compañías petroleras, privadas, estatales, hay traders que son intermediarios. Es un mercado más complejo, el tema de, digamos, la materia prima con relación al producto terminado. Hay números que ahora parece que hay diferencias también entre los números de ANCAP y los números de aduana en referencia. Sí, ese es un tema que está estudiando la investigadora, yo Bien, no conozco, entonces lo no dejamos conozco los aparte. detalles. Ahora, volviendo rapidito a lo de Alur, si tú me permitís, Sí, y Victoria, tenemos que hacer una yo por pausa, qué no veo en esto un tema de soberanía, porque me parece que la soberanía no pasa por ese lado, pasa por otro lado. Es decir, el país no va a quedar desabastecido porque Alur no exista. Me parece que en la relación costo-beneficio hay una desproporción enorme. Nosotros estamos haciendo todo esto ¿para qué? Para sostener a un grupo de trabajadores que trabajan en la planta de Alur, que es como si fueran funcionarios de ANCAP, no son de ANCAP porque no son funcionarios públicos, pero son trabajadores de la planta de Alur, y para subsidiar a los cortadores de caña y a los productores de caña. Eso es una mirada. Pero eso que es una tampoco mirada. están tan satisfechos. Entonces, ni siquiera el objetivo social que tanto se ha postulado se ha cumplido cabalmente. Ustedes habrán visto las marchas de la UTA desde Artigas para acá, los reclamos de los productores, de los cortadores de caña, porque el precio que asimismo Alur les ofrece a ellos por la mercadería que producen, ¿verdad?, por la caña de azúcar, no les alcanza a cubrir sus propios costos, o por lo menos no los ha satisfecho completamente. Ahora, si había que hacer algo por ellos, mi pregunta es, ¿el camino era toda esta ingeniería compleja que nos ha salido tanto dinero y que tiene 500 millones de dólares enterrados allí de ANCAP, o era un subsidio directo? Dejo del planteada Estado? pregunta para próximo bloque, hablando de ingeniería, pero lo pasamos a lo que es ingeniería financiera y al tema Exor, porque hay muchos mensajes de los que cuestionan y critican la gestión que se basan en la típica, ¿no? Bueno, le dan plata a sus amigotes y entonces terminamos perdiendo, y que esa es la explicación de por qué se arregló con Exor y hoy se le tiene que pagar 3 millones o 3.1 millones de dólares. Lo dejo planteado para el próximo bloque, ¿sí? Les recuerdo que hoy es jueves y tienen que aprovechar porque es el día en que en Vía Confort tenés el 40% de descuento con todas las tarjetas del Banco República. Deja tu casa increíble con esta, por ejemplo, bordeadora eléctrica Goldex Garden, tu jardín superior, tu jardín súper cuidado, además muy silenciosa y con un diámetro de corte de 25 centímetros. Este jueves y solo por este jueves podés llevarla por 1.490 pesos con las tarjetas del Bro. Apurate, solo por hoy, jueves. Pausa y ya venimos.